Bueno, se puso picante en el corte el debate, espero que lo continúen ahora. Digo, él desde el kirchnerismo y desde algunos medios se dice, fue clave que este sector político gobierne el país para que vuelva a la militancia. ¿Esto es así? Yo creo que ahí hay... Por lo menos no es real. Yo creo que el punto de inflexión, como se hablaba en el bloque anterior, ha sido el 2001. Digo, esta es una generación de jóvenes que vivimos siempre en democracia, que queremos otra cosa, y que en el 2001 creo que vimos un quiebre en las instituciones, diciendo que no había... que no se podía representar a tanto la sociedad. Creo que los jóvenes nos vimos en ese sentido movilizados. Digo, yo era muy chico en el 2001, pero creo que a partir de ese momento hubo muchísima gente que dijo, bueno, este es el momento para involucrarse en la política. Eso también movilizó mucho a los jóvenes. Creo que no es un proceso como lo quiere instalar el kirchnerismo de decir, no, los jóvenes empiezan a militar por el kirchnerismo, porque acá se le dan lugares. Digo, hay muchísimos lugares donde hay muchísima importancia. Digo, desde el PRO tenemos una gran importancia de los jóvenes. Digo, hemos tenido nuestro primer candidato concejal en Rosario con 25 años. Tenemos dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires muchísimos jóvenes en la gestión, muy capacitados, muy formados. Creo que esto es un proceso que se viene dando desde la maduración democrática de la Argentina y que creo que realmente no tiene que ver fundamentalmente con el discurso de quien instaló el kirchnerismo en ese sentido. Creo que en la historia argentina, yo comparto parte de lo que decís, yo no creo que sea un proceso exclusivo del kirchnerismo. Creo que en la historia argentina, si uno la lee a lo largo de los años, hubo varios procesos de profundización de la militancia, y siempre cuando hay una profundización y una caracterización fuerte de la militancia, los que toman las banderas son las generaciones más jóvenes, somos nosotros los jóvenes los que por lo general solemos ser los que impulsamos estar siempre un poquitito más allá de lo que las estructuras nos dan, digamos, de ser siempre transformadores, de buscar siempre cambios profundos. Creo que esto pasa en los últimos 6, 7, 8 años, como lo quieran poner. Me parece que pasa también porque hubo en este caso desde el gobierno, un nuevo relato, una forma de construcción, una forma de interpelar la política que también generó un nuevo enamoramiento. Esto pasa en todos los partidos políticos y pasa, como lo decíamos antes, en muchísimas organizaciones que no se reconocen integrantes de ningún partido, pero sí con una afiliación muy fuerte política. Y creo que donde más pasa es precisamente en el kirchnerismo, y esto no es un dato menor, porque por lo general es difícil desde la gestión, desde el oficialismo, enamorar a un joven que siempre busca transformar. ¿Cómo se enamora a un joven si siempre lo que busca es la transformación constante desde la gestión, desde el hacer? ¿No? Y creo que eso es un dato que no es menor al analizar la participación de los jóvenes. Yo comparto que es absolutamente horizontal, que se busca una mayor horizontalidad, pero también es horizontal en los diferentes espacios, pero creo que el hecho de que la mayor militancia sea en el kirchnerismo es un logro de estos últimos 7 u 8 años, no de los últimos 2, pero que se profundice en el último año. Creo particularmente que, y no sé si ustedes coinciden, en algo que él decía, lo que ha cambiado es que ahora determinadas consignas bajan desde la agenda del poder, y que antes en la corporación venían desde la militancia de izquierda que no estaba en el poder, digo en los 80. También digo, para plantear de la siguiente manera, porque yo antes, más o menos lo que quise decir en el bloque anterior, que era un montaje de alguna manera artificial, lo que se hacía desde el gobierno nacional. El 54% de la gente que votó a Cristina no creo que haya votado por los tarifazos que se están aplicando hoy en día. Por lo tanto, si uno tiene un determinado discurso y monta un determinado discurso de cara a la juventud, pero luego aplica un tarifazo en el cual le va, es decir, la quita de subsidio va a abarcar al 85% de la persona, me parece que, es decir, acá hay algo que no va. Por lo tanto, es decir, pongo otro ejemplo para, quiero ser, contundente en este problema. Hoy, la mayor participación en el mundo de jóvenes se está protagonizando en los principales países de Europa. Porque, no sé si ustedes leen los diarios, están al punto al borde de la disolución de la Unión Europea. Y son esas grandes masas de jóvenes que se movilizan contra el ajuste y contra los tarifazos que se están desarrollando en Europa. Yo pregunto una cosa, en su determinado grado, ¿en qué se diferencian los tarifazos y los ajustes de esos países de Europa y de esos estados con el tarifazo que vivimos hoy en la provincia de Santa Fe, del 138% del agua, del 40% del estacionamiento medido, del 60% de la TGI, del 23% de la luz? Si eso no es un tarifazo, no sé qué es. Y lo mismo con la quita de subsidios. Por lo tanto, es decir, ¿de qué lado se ubican, ¿no es cierto?, estos
los partidos que de alguna manera gobiernan. A mí del lado de la juventud se transforma me parece como, que es errado como el la de Europa, diagnóstico. o del lado de esos gobiernos. Me parece que es errado el diagnóstico. A ver, si nosotros le desconocemos que el proceso, digamos, los procesos de transformaciones que hoy, que en la Argentina, que la política se vuelva a discutir en la mesa familiar, digamos, si nosotros desconocemos y le quitamos importancia a eso, parece que es un error en el diagnóstico. Yo creo que lo que ocurre, digamos, hoy es, ante ese vaciamiento de la vida, digo, la verdad que era una apatía, digo, la verdad que la gente, a ver, los trabajadores, lo que se sentían vulnerados su derecho, o sea, ante la necesidad, lo que había era una solución del problema que no se encontraba, no se canalizaba a través de la política o de la participación, no salía modelo individual. Entonces nos quedábamos ahí. Me parece que ese proceso, digamos, hoy tiene que ver con un proceso en donde esa transformación, y eso lo condujo el peronismo, digo, inevitablemente. A mí me parece que, primero, no atribuirle, digamos, cuál es la importancia que vos preguntabas, Mauricio, cuál es la importancia que le damos a este retornar de la militancia. Bueno, me parece que tiene que ver con un Estado permeable, un Estado que atiende, que resuelve, que hoy es el Estado como factor de articulador, de acercar, digo, de la negociación en el sentido, pero no, ¿qué concepto de la negociación? El concepto de buscar esto más política, más debate, democracia, tolerancia, estos conceptos que tienen que ver con una construcción que intenta trascender y que intenta ir a lo profundo, digamos, ¿eh? En Argentina se han generado hoy en día discusiones de debates o temas tan fuertes que antes no teníamos, digamos, y esos procesos, digamos, hay que reconocerlo, digo, si no hubiéramos tenido los resultados electorales que tenemos. Me parece que tiene que ver con eso, me parece que nos falta eso, y nos falta entender que, por ejemplo, que en algunas circunstancias, a ver, la centralidad del poder está dado en donde, sí, sin duda que este fenómeno de las tarifas o de la discusión tal vez de entre la centralidad y los poderes descentralizados, o en el caso de la configuración de un sistema federal, nos hace sin duda, digo, por lo menos desde nuestra mirada, lo que entendemos que la relación madura con el poder central tiene que ser no ni de discusión ni de espaldas, sino que tiene que ver defendiendo los intereses de las personas que viven en la provincia de Santa Fe, que viven en la ciudad de Rosario, claramente marcando tal vez, digamos, en el trabajo de los temas, que hay que ponerlo arriba de la mesa y discutir los temas que hay que discutirlo. Pero eso se hace con más política, no quitando facultades o no evitando la discusión. Digo, me parece que tiene que ver con eso, digamos. Es decir, intentar representar eso, marcar esas particularidades. Quiero ir un segundo al oficialismo santafesino que fue tocado aquí, Joaquín Blanco y Rosalino. El doble No, oficialismo. a mí no me parece que, digo, brevemente, como un análisis de los fenómenos, los grandes fenómenos de participación se dieron en dos procesos históricos en los últimos 25 o 30 años, que fue la primavera alfonsinista y lo que fue post-crisis 2001-2002, que fueron claramente dos procesos en los cuales los dos partidos mayoritarios viraron hacia un discurso progresista, ¿sí? Cuando el peronismo en los 90 era un partido de derecha, neoliberal, conducido por Menem, no había la militancia, estaba la juventud maravillosa, y cuando era el periodo de 2001, 99-2001 de lo más duro del radicalismo en la Alianza, o cuando algunos conductores del radicalismo tienen un discurso que no era precisamente socialdemócrata, tampoco fueron periodos de florecimiento ni de la franja morada ni de la juventud radical. Ahora, cuando dos partidos mayoritarios giran hacia posturas más progresistas, se produce un fenómeno de participación juvenil natural en esos partidos. Ahora, en paralelo a eso, sucede un fenómeno súper interesante que es acá, que es en Rosario y en Santa Fe, que son los únicos dos lugares de toda la Argentina donde gobierna el socialismo en un frente progresista. Digamos, y ese fenómeno se explica fundamentalmente por la militancia juvenil, que es donde viene nuestro partido. Nuestro partido socialista viene de los movimientos universitarios, viene de una fuerte concepción de entender el diálogo intergeneracional entre nuestros partidos, ¿no? No esta visión del líder y la juventud que pega carteles, sino una relación dialéctica, un ida y vuelta permanente entre el rol de los jóvenes, no únicamente opinando sobre temas de juventud, sino siendo parte de las decisiones dentro del partido. Y ese es un fenómeno rosarino en el cual también explica por qué el kirchnerismo en Rosario no es un fenómeno masivo, ¿sí? Por qué el radicalismo en Rosario tampoco es un fenómeno masivo, porque el PRO en Rosario no es un fenómeno masivo, y es una porción electoral que ocupa el socialismo también en forma de militantes. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos una interpretación sobre el rol de la juventud militante que no es el de la cámpora, ni es el de los jóvenes pro, pensando como formadores de recursos humanos para la función pública. Creemos que tenemos otro relato y otra idea de entender la identidad juvenil, que no desmerecemos otra, pero analicemos lo que pasa acá, porque si no hablamos del kirchnerismo en general, hablamos de lo que pasa en Europa, pero analicemos el fenómeno de Rosario y de Santa Fe, de por qué hace 22 años que gobierna un partido así de chiquito a nivel nacional, ¿sí? Y por qué en la provincia de Santa Fe vamos por el segundo periodo de un socialista, en el cual gobernamos, muchachos, 20 comunas en toda la provincia, somos un partido así de chiquito. Bueno, creo que mucho tiene la explicación
sobre nuestra idea y nuestra forma de entender la militancia juvenil. Entonces, bueno, también quiero poner un debate, y un poco de pimienta, digo, para que bajemos los pies a la tierra y analicemos lo que pasa en esta ciudad y en esta provincia. Déjame cobrar las acciones de la cuota aparte que le toca al radicalismo. Totalmente. Porque si no parece que hubiera ganado solamente el socialismo. Tuvieron que venir de a dos. Y a fuerza de decir verdad, en la provincia de Santa Fe, el radicalismo también ha mostrado una capacidad de renovarse que a nosotros nos parece interesante, en gran parte producto del 2001, porque en la implosión del radicalismo como estructura política, después de la crisis del 2001, después de la alianza, que vale decir, parece una verdad de perogrullo, pero al decir alianza hablamos de que no estaba el radicalismo solo en el gobierno, si no hubiera sido el gobierno de la UCR, estaba el gobierno de la alianza. también. Claro, porque Y ahora el parece socialismo de Wiener, y el socialismo de Y Wiener. Lila Garré, y medio gabinete de Cristina de Kirchner. Pero bueno, más allá de eso, el amigo no lo vamos a incluir en la historia. Pero más allá de eso, el radicalismo de Santa Fe ha demostrado también en los últimos años una capacidad de renovarse a punto tal que de los 120 comunas y municipios que gobierna el radicalismo, un 30% son gobernados por jóvenes de la juventud radical o provenientes de la Franja Morada. Tenemos en Arroyo Seco a Darío Grés, que tiene 30 años y va por segunda vez como intendente de la ciudad. En mi pueblo, el presidente comunal tiene 29 años y es un hombre también de la juventud radical. Un hombre joven como José Corral es el intendente que acaba de asumir en Santa Fe Capital. Mario Eugenia Schmuck acá en Rosario, que viene de la militancia en la Franja. Y como esos casos un montón que expresan una nueva generación de radicales que en parte tiene que ver con lo que decía Poppy, esta nueva forma de concebir a la militancia, de concebir a la interrelación, a la política, a la horizontalidad, y en intentar romper dentro de un partido muy tradicional con 120 años de vida, romper algunos moldes que lo impliquen en realidad volver a ser lo que fue. El radicalismo nace como Unión Cívica de la Juventud y nuestra responsabilidad como jóvenes del radicalismo es que vuelva a ser eso. Nos queda un bloque, así que tienen que gastar en lo que viene toda la dinamita. Ya venimos.